No, no, tranquilo, Daniel. Sí les pido que por favor apaguen todos sus micrófonos de manera que no haya interferencias por el momento y después vamos a ir abriendo de a uno para que podamos, bueno, comenzar la charla. Buenos días a todos. Bueno, me conocen creo que la mayoría. Mi nombre es Leticia Peli Delgadillo, yo soy miembro de AEXIA y la encargada de moderar el día de hoy la charla. Primero quiero darles una cordial bienvenida y un saludo a todos y contarles que estamos muy contentos del resultado de este ciclo de conferencias que hemos organizado. A raíz de la pandemia, les cuento un poco cómo surgió, que hoy lo estábamos hablando con el doctor Vivas. Nosotros en el grupo de AEXIA empezamos a preguntarnos qué cuestiones jurídicas podían justamente adecuarse a la situación que estamos viviendo, que era nueva para todos. Y a raíz de eso, junto al doctor Fabián Girolimetto, se nos ocurrió la idea de empezar a hacer estas reuniones un poco más ampliadas y convocar a figuras de renombre, como son todas las que nos acompañan hoy y nos han acompañado en las jornadas anteriores, justamente para entre todos empezar a debatir y ver los análisis que podían adecuarse a la situación actual. Por ese mismo motivo, le doy la bienvenida a todos los miembros de AEXIA, a nuestro presidente, el doctor Sebastián Cancio, a nuestro vicepresidente, el doctor Horacio Nespeca, al resto de las autoridades de AEXIA, a todos los miembros que hacen posible que esto se pueda llevar a cabo, y a todos los participantes en general que nos han acompañado a lo largo de todas las charlas. Asimismo, quiero agradecer la compañía de nuestros amigos y también de las autoridades de AIDA. La veo a Fabiana Compiani como presidenta de la misma, la verdad que nos ha acompañado y nos ha apoyado en todas las charlas, así que un agradecimiento y un cariño especial, así como a las autoridades de SILA. Y bueno, y a todas las que convocamos, los participantes que convocamos para la charla de hoy, que realmente es un honor y un orgullo que estén con nosotros hoy mismo. Les recordamos que esta charla está siendo grabada y que luego la van a poder disfrutar en el canal de YouTube, así que los invitamos a que lo recorran, a que se suscriban para ver todas las novedades. Allí encontrarán las charlas que tuvimos con anterioridad y que también, bueno, puedan visitar todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y también nuestra página web, que es www.aexia.org. Como les estaba anticipando, esta va a ser la última charla que vamos a dar en este primer ciclo, debido a que en Argentina, en muchísimos lugares, salvo la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma, en el resto del país seguramente se vaya levantando la cuarentena, entonces lo que queremos es que, bueno, justamente puedan abocarse a sus tareas habituales. Entonces vamos a iniciar un segundo ciclo que se va a llevar a cabo todos los terceros miércoles de cada mes, arrancando en junio y seguimos hasta noviembre. Esperamos que nos puedan acompañar en esta nueva oportunidad y se van a enterar de todos los detalles a través de nuestras redes sociales. Bueno, hoy vamos a tener derechos de seguros y pandemia, análisis de América Latina y España. La modalidad del día de hoy va a ser distinta a las anteriores. Nosotros hicimos 3 preguntas uniformes para todos nuestros expositores. La primera es si se han realizado descuentos de prima en el seguro automotor debido al aislamiento social preventivo y obligatorio que tienen muchísimos países, y en tal caso, bueno, ¿cómo se lleva a cabo? La segunda pregunta es si existe cobertura de riesgo asegurado en los casos de que haya un siniestro automotor, justamente cuando la cuarentena sea obligatorio en aquellos lugares. Y la tercera pregunta es si el COVID-19 para los países que tienen ART es considerado una enfermedad profesional. Luego de que todos los disertantes lleven a cabo sus respuestas, lo que vamos a hacer, como siempre, es abrir el micrófono y, bueno, hacer una intervención y un análisis entre todos como para poder llevarnos una buena conclusión. Ahora sí le doy la bienvenida y la primera palabra al doctor Fabián Antonio Girolimetto, quien es secretario académico de la Sala de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Córdoba, secretario de AEXIA, Asociación para el Estudio de Derecho del Seguro de Interior Argentino, miembro de AIDA, rama argentina, director de la revista Derecho más Seguros y síndico de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la provincia de Córdoba. Fabián, la palabra es tuya. Bueno, buen día a todos. Un gusto compartir con ustedes. Cuando
pensamos con Leti sobre esta temática, dijimos, bueno, veamos qué pasa en el resto de los países. Entonces sintetizamos un poquito en estas tres preguntas. Y dijimos, bueno, arranquemos con Argentina para que conozcan un poco, en un breve resumen, tenemos pocos minutitos, la situación nuestra. La primera pregunta, respecto a los temas económicos, al tema si hubo algún tipo de descuento o no. Bueno, en Argentina arrancamos el 20 de marzo con la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. A los pocos días nos asegurado el primer inconveniente que se planteaban, era decir, ¿cómo voy a pagar la prima si no puedo salir del domicilio? Bueno, si bien la mayoría de las primas hoy se pagan de forma digital, electrónica, a través de un débito en alguna cuenta bancaria o tarjeta de crédito, hay casos todavía que la gente lo hace presencial ante los distintos medios de pagos habilitados por las aseguradoras. Y estaba ese impedimento, que fue el más riguroso los primeros días, de poder salir. Así que el primer planteo que se hace el asegurado era cómo hacerlo. Ante esta situación que se plantea por las redes sociales, algunas aseguradoras sacan comunicado y ¿qué hacen? El primer vencimiento, que eran los primeros días de abril, lo extienden hacia el 15 aproximadamente, flexibilizando esas fechas y asegurándole al asegurado que no iba a haber suspensión alguna respecto a la tardanza en el pago. Eso como punto uno. Como punto dos, pasaban los días y el asegurado se empezó a plantear, bueno, ya hace más de 20 días que no saco el vehículo, que no circulo, ¿no correspondería que me haga la aseguradora algún tipo de descuento en mi prima? Se preguntaron esos. ¿Qué pasó? Algunas aseguradoras comunicaron sobre este tipo de descuento, pero ¿qué pasó? La Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo gubernamental acá en Argentina, que regula todo lo que es materia de contratos de seguros, un mes después, el 21 de abril, ¿qué pasó? Sacó un comunicado donde ellos decían que no habían emitido resolución alguna que obligara a la aseguradora a tener que hacer algún tipo de descuento o bonificación en la prima. Volviendo a lo que decía recién, algunas aseguradoras, ante pedidos individuales de los propios asegurados, han hecho bonificaciones y no podemos dejar de lado la situación de otras aseguradoras que han hecho un descuento mayor, se hablaba de un 40%, hasta un caso de 50%, pero con una particularidad muy importante, que cambiaban las condiciones del contrato. Es decir, ya no tenía el asegurado el contrato de responsabilidad civil sobre automotores, sino que solamente quedaba con cobertura para caso de robo, incendio o destrucción. Se convertía en un seguro de garaje. Eso respecto al primer interrogante, lo que ha sucedido en Argentina. Actualmente, en conclusión, cada uno tendría que pedir individualmente a su aseguradora y la aseguradora, que no está obligada por la superintendencia, analizaría la situación y podría aplicar el descuento manteniendo las condiciones, las mismas condiciones de vigencia del contrato de seguro. Respecto a la segunda pregunta, bueno, pasaban los días, no se podía circular. ¿Qué pasaba? Nos preguntábamos con el tema si alguien sacaba el vehículo y producía algún accidente. Entonces también en las redes sociales empezó a circular información al respecto, y ahí analizábamos tres situaciones. Por un lado, el decreto de necesidad de urgencia en Argentina establecía excepciones. Por un lado estaban el personal esencial, por ejemplo los médicos, los policías, que tenían libertad para circular. Por otro lado, sacó a través de una página web otras excepciones, que si uno cumplía una cierta cantidad de requisitos, le hacía el pedido al gobierno nacional y el gobierno nacional nos autorizaba, y cuando a mí me paraba la policía, yo mostraba el pedido y estaba autorizado. Hasta esas dos situaciones no habría ningún tipo de duda e inconvenientes de que ante un siniestro, la aseguradora iba a cubrirlo. No se podía excluir por una causal concreta de violar la prohibición de circular. El problema se planteaba en la tercera situación, de aquel que no contaba con una autorización, circula y produce un accidente.
¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí hubo dos posiciones, una minoritaria, y incluso sostenida hasta por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que públicamente dijo que la persona que salía sin estar autorizada y tenía un accidente, las aseguradoras no le iban a cubrir el siniestro. Y por otro lado, estaba la posición mayoritaria que sostenía que no, que como no está la pandemia, la cuarentena, como una situación de exclusión de cobertura precisamente establecida en el contrato de seguros, por lo tanto, la compañía en un caso de un siniestro iba a cubrir iba a cubrirlo. No podemos dejar de lado, cerrando esta segunda pregunta, que el mismo decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional permitía desplazamientos mínimos e indispensables a todas personas para adquirir productos de medicamentos, limpieza y alimentos. Eso es algo que hay que también en cuenta, porque el mismo decreto que te dice que no podés circular, permite a todas las personas circular para esas circunstancias. Ese es un breve resumen de del segundo interrogante, de lo que sucede aquí en Argentina. Y como tercer interrogante, nos planteamos con Leticia el tema si el COVID-19 era considerado una enfermedad profesional. Acá en Argentina tenemos la ley 24557, que en su artículo 6 establece los requisitos para que una enfermedad sea considerada profesional. Tenemos un decreto, el 658 del año 96, que establece cuáles son las enfermedades listadas. Obviamente que esta enfermedad respiratoria causada por el COVID no está dentro de esas enfermedades listadas. Ello obedece al desconocimiento de la misma por el mundo científico, atento que se trata de un fenómeno novedoso que está en plena investigación. Ante eso, el Gobierno Nacional dictó un par de decretos de necesidad de urgencias posteriores, y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el organismo gubernamental que regula todo lo que es en materia de infortunios laborales, de accidentes de tránsito, de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, dictaron un par de normativas para avanzar con los protocolos para este tipo de casos. En el caso del Gobierno Nacional, los decretos de necesidad de urgencia que hacen referencia al COVID es el 362 de este año y el 367. ¿Qué hace el Gobierno Nacional? Para darle respuesta a los requerimientos de los gremios, incorpora temporalmente al COVID-19 como enfermedad profesional no listada, haciendo dos distinciones. Por un lado, a los trabajadores de la salud, quienes tienen una presunción iure de iure, que el virus fue contraído con motivo del trabajo, y por otro lado, los trabajadores considerados esenciales, pero que no son de la salud, como por ejemplo puede ser el personal de seguridad, la policía, quienes tienen una presunción iure de iure, que el virus fue contraído con motivo del trabajo. Eso fue, perdón, que deben acreditar el que el virus fue contraído por medio de la actividad laboral. La particularidad de estos decretos dictados por el Gobierno Nacional es que nada dicen de los trabajadores que no son esenciales, pero cuyas actividades el gobierno en el transcurso de este plazo ha ido exceptuando del aislamiento preventivo y obligatorio. Bueno, ese es un breve resumen de lo que sucede acá en Argentina. Hemos dicho que somos muchos los que tenemos que exponer, así que dijimos no pasarnos de los 5 minutitos. No sé, Leti, cómo anduvimos. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias, muy claro. Hoy tenemos la suerte y la presencia de tener muchas personas de afuera que no son de la Argentina, con lo cual, bueno, espero que les haya servido también la información de lo que está sucediendo en nuestro país y el análisis de lo que nosotros pudimos determinar en todas estas reuniones. Ahora sí le vamos a dar paso a la doctora Andrea Signorino Barbat. Ella es secretaria general de la IGA Mundial, directora académica de Derecho de Seguros de la Universidad de Montevideo. Andrea, muchísimas gracias, un gusto tenerte acá. La palabra es tuya. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que nada agradecerles, ¿verdad?, a Alesia, siempre tan activos, en especial, bueno, a sus representantes en este caso, el doctor Chirol Limeto y la doctora Pelle, que la verdad que por esta convocatoria, y también por haberme invitado a colaborar un poco, a reunir al panel, ¿verdad?, de expertos internacionales que hoy nos acompañan, que verdaderamente creo que tenemos que verle el lado positivo. En general yo hago así en mi manera de ser, el lado positivo del COVID-19, que es que hoy podemos estar todos reunidos, ¿verdad?,
en esta ocasión, en esta reunión virtual y poder intercambiar, bueno, desde puntos de vista jurídicos, interesantes, ¿verdad? Porque nos plantean desafíos que realmente tenemos que enfrentar. Así que bueno, ya pasando al punto, porque sé que tengo 5 minutos, voy a tratar de atenerme al tiempo. La primera pregunta, ¿verdad? Era si se habían realizado descuentos en ocasión de la pandemia, ¿verdad? Por la disminución del riesgo implicado en el tema, ¿verdad? Ustedes saben que en Uruguay tenemos una cuarentena absolutamente especial. Es una cuarentena que no es obligatoria, nunca fue obligatoria. Siempre fue voluntaria, y en esto pienso que evidentemente cambia la perspectiva desde todos los puntos de vista. Siempre se apuntó a la responsabilidad social, distanciamiento social, quedémonos en casa, pero se deja circular. Las actividades económicas, bueno, evidentemente mucho se cerró por el tema de responsabilidad. Evidentemente uno no iba a abrir los restaurantes, porque la gente no iba, además de hecho. Por ejemplo, en la playa durante Semana Santa se pusieron barreras para que la gente no bajara a la playa, pero si uno quería bajar, bajaba, porque digo, no, baja por la duna y ya está, en la Rambla de Montevideo, salimos a correr, o sea, obviamente todo con responsabilidad. Si uno corría 3 veces por semana, corre uno, al aire libre, pero bueno, es así. Entonces, desde el punto de vista de este tema, justamente de los automotores, evidentemente hubo una disminución en la circulación, que vino dada justamente por ese criterio que cada uno tomaba de no salir, ¿verdad? Y verdaderamente hubo una baja que se constató en la disminución de los accidentes de tránsito. Es notorio cómo disminuyeron los accidentes de tránsito en este periodo. Por lo tanto, si hubo una disminución en el movimiento automotor, evidentemente existió una disminución del riesgo. Por más que no haya sido obligatoria, la disminución del riesgo existe. La disminución del riesgo existe, porque la circulación disminuyó. Por lo tanto, es evidente que algunos tipos de coberturas, ¿verdad?, de los automotores ya dejaron de ser interesantes, vamos a decir, o dejaron de ser útiles, como podría ser responsabilidad civil, como podría ser accidentes personales del conductor, del acompañante, tal vez un poco menos, ¿verdad?, daño propio, porque obviamente, como decía Fabián, el seguro del garage, porque si se me cae el techo del garage de arriba de mi auto, voy a tener un daño, o el hurto, porque me pueden ingresar a mi casa y hurtarme el vehículo, pero existe una disminución del riesgo. Por lo tanto, yo entiendo que los asegurados pueden ir, ¿verdad?, en virtud del artículo 17 de nuestra ley de seguro, ¿verdad?, que tenemos vigente, la nueva ley de noviembre de 2018, 19678, habilita al asegurado a ir a solicitar, o sea, lo tenemos en la ley de orden público, ¿verdad?, la disminución del premio a su asegurador. Pero ojo, como contracara, también habilita al asegurador a rescindirle el contrato al asegurado. Entonces hay que tener cuidado cuando uno asesora, ¿verdad?, a un asegurado, decirle, bueno, vaya a solicitar la disminución del riesgo porque usted tiene ese derecho por ley. Pero ojo, porque el asegurador también tiene con un plazo, ¿verdad?, un plazo de 30 días, que será para que busque otro seguro, ¿verdad?, el asegurado, puede rescindir el contrato. Entonces, si me rescinde el contrato, ojo, porque estamos en circunstancias también de contratación especial, donde no es tan fácil de pronto ir a otra aseguradora a solicitar un seguro. Incluso la operativa de las aseguradoras está un poco más lenta, más complicada, pero bueno, en fin, son los dos puntos de vista. Las aseguradoras no están disminuyendo, no están teniendo ese problema hoy en día. Yo estuve haciendo una pequeña research, ¿verdad?, antes de la charla para estar bien al día con este tema, y evidentemente ellos no están teniendo esas solicitudes masivas de disminuciones del riesgo, en automotores sobre todo, que es el tema. Sí están tomando algunas medidas, como retrasar los recargos, ¿verdad?, o sea, dejar que la gente se atrase más tiempo en los pagos, con un periodo de gracia mayor. Están ampliando los plazos de cobertura de siniestros aún cuando hay premios impagos. En los nuevos contratos se están lanzando con descuentos ya, o sea, en los nuevos contratos ya esa disminución del riesgo se está teniendo en cuenta en el premio, en los nuevos contratos, y también en las renovaciones. Como me decía un colega de una aseguradora, estamos volcando el ahorro de la siniestralidad que estamos teniendo, porque tenemos menos siniestralidad, porque hay menos accidentes de tránsito, en el premio, como una especie de subsidio en el premio de los nuevos contratos. O sea, no estamos sufriendo el tema de la disminución del riesgo, de los premios, perdón, en los contratos vigentes.
me paso ya a la segunda pregunta, porque tenemos poco tiempo. Digo, yo como conclusión de esto, perdón, es que digo que hay una disminución del premio gracias al COVID en forma indirecta. Porque los aseguradores están repensando, ¿verdad? Repensando las nuevas coberturas, ¿verdad? Ya con la cabeza de que el riesgo está disminuido en los hechos, y por lo tanto tienen la posibilidad de subsidiar esos premios y de disminuirlos para los nuevos seguros. Bueno, me paso a la segunda pregunta rápidamente. Obviamente, un siniestro, ¿verdad? En el caso de que exista la cuarentena obligatoria, no aplica en Uruguay porque no tenemos una cuarentena obligatoria. Por lo tanto, yo entiendo que evidentemente la perspectiva es totalmente diferente, no es obligatoria. Si yo quería sacar el auto lo sacaba, con lo cual el siniestro sí o sí debería cubrirte, en todos los casos. Ahora bien, si hubiera sido obligatoria, hice un pequeño ejercicio para agregarle un poquito de algo a esta pregunta, ¿no? Porque si no terminaba ahí. Si hubiera sido obligatoria, ¿verdad? Y yo hubiera, para dejarlo para el debate, yo hubiera incurrido en una infracción, ¿verdad?, a la normativa gubernamental que prohibía la circulación. Eso podría, desde el punto de vista del derecho uruguayo, configurar un culpa grave. Ustedes saben que y en base a eso excluirse ese siniestro. Porque ustedes saben que evidentemente siempre que estuviera expresamente excluida la culpa grave en la póliza, porque lo que dice nuestra nueva ley de seguros es que la culpa grave, para excluirla hay que colocarla en forma expresa en la póliza, si no queda cubierta. Si no queda cubierta. Entonces, obviamente, si yo tuviera esa exclusión de culpa grave y tuviera las circunstancias de esa obligatoriedad por normativa gubernamental, y yo cometiera la infracción, sacara el auto y tuviera un siniestro, podría configurar culpa grave esa infracción a la norma gubernamental. Lo dejo planteado. Obviamente el tema es absolutamente discutible, sobre todo es discutible si realmente la infracción o la norma es su culpa grave, ¿no? Ya sabemos cómo es este tema de la culpa grave. Pero bueno, lo dejo planteado, ese es el punto que a mí me pareció. Bueno, y finalmente el COVID-19 si es considerado una enfermedad profesional o no, desde el punto de vista de nuestra legislación. Bueno, ustedes saben que el seguro de accidente de trabajo, enfermedades profesionales, es el único seguro que sigue monopolizado en manos del ente asegurador estatal, que es el Banco de Seguro del Estado. El Banco de Seguro del Estado, bueno, no sé qué pasó con la pantalla, quedé ahí congelada. Ahí volvimos, perdón. Estaba viendo, me vi congelada y paré, pero bueno, sigo. Esa es la única rama que sigue, ¿verdad?, monopolizada. Ustedes saben que, bueno, que el mercado asegurador uruguayo se desmonopoliza a finales del 93 con la ley 6426, y no tenemos aseguradoras propias del riesgo de accidente de trabajo y enfermedades profesionales como tiene Argentina, las famosas ART, ¿verdad? Esto yo entiendo que cambia en algo la perspectiva, ¿verdad?, del punto de vista del impacto en el sector asegurador, porque está concentrado en una sola compañía de seguros, y además porque entiendo que el paulatino retorno a la actividad que ya se está dando en nuestro país, ¿verdad?, el paulatino retorno a la actividad, justamente a esa nueva normalidad, como se le llama ahora aquí, entiendo que no hace prever una explosión de siniestralidad en este riesgo, porque se va incorporando de a poco la gente a la actividad. Por lo tanto, no es que todo el mundo se va a contagiar de golpe de este virus. Ahora bien, ¿qué dice nuestra ley, verdad, de accidente de trabajo y enfermedades profesionales al respecto? Dice, en primer lugar, que el patrono es responsable civilmente por los accidentes o enfermedades profesionales que le ocurran al obrero o al empleado a causa o en ocasión del trabajo. Eso es lo primero, ¿verdad? A causa o en ocasión del trabajo. Luego, define a la enfermedad profesional. Define la enfermedad profesional y dice que es la causada por agentes físicos, químicos o biológicos. Y yo me estuve asesorando, y el virus es un agente biológico. Es un agente biológico. Y dice, bueno, entonces, por agentes, ¿no?, físicos, químicos, la enfermedad contraída por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o presentes en el lugar de trabajo. Además, exige, la misma norma, que la enfermedad debe tener origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo. Ese es el tema un poquitito más polémico, ¿verdad? Que la enfermedad tiene que tener origen en los trabajos que entrañan el propio riesgo, ¿verdad? El riesgo de contagio, en este caso, del agente biológico. Aun cuando lo estén desempeñando en la época del diagnóstico. Bueno, Uruguay, ustedes saben que adhirió a la lista de la OIT
que prevé unas 106 enfermedades profesionales. Lo hizo un consejo, ¿verdad?, que lanzó la OIT en marzo de 2010, y Uruguay adhiere a principios del 2011 a este listado de enfermedades profesionales. Y en ese listado de enfermedades profesionales está los agentes biológicos y las enfermedades infecciosas o parasitarias. Con lo cual, el COVID-19, en mi criterio, es una enfermedad listada como enfermedad profesional en el Uruguay. ¿Ah? Y pero ojo, tiene que ser cubierta en las condiciones que establece la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Es decir, el empleado se tiene que contagiar a causa o en ocasión del trabajo. La enfermedad tiene que ser o porque manipula el agente biológico o porque está presente en el lugar de trabajo. Y la tercera y un poco más polémica exigencia es que la enfermedad tiene que tener origen en los trabajos que entrañan el propio riesgo. Entonces yo termino, un minuto, haciéndome este caso práctico, ¿verdad? Y les digo, por ejemplo, un obrero de la construcción, porque la construcción ya se reactivó en el Uruguay, por medidas de seguridad y todo lo demás, ¿verdad? No trabaja con agentes biológicos, ¿estamos de acuerdo? No trabaja con agentes biológicos. O sea que el trabajo que desempeña no entraña, como dice la norma, ¿verdad?, el riesgo, en principio, ¿verdad? Su trabajo, su actividad no entraña el riesgo, no entraña el riesgo propio de contagiarse por un agente biológico, como dice la norma. ¿Ah? No entraña ese riesgo en principio. Pero ¿qué pasa? El COVID-19 es invisible. Y entonces, ¿no? ¿Cómo saber si el riesgo existe en esa actividad? ¿Cómo saber si el obrero no está trabajando con compañeros que son asintomáticos y portadores del virus? ¿No? Entonces, yo, en mi criterio, debería cubrirse como una enfermedad profesional, no solamente porque está listada, sino porque hoy todas las actividades laborales entrañan la posibilidad de tener ese riesgo, como dice nuestra norma. Hoy incluso el obrero podría, incluso ir a trabajar a una obra, podría entrañar el riesgo de contagio del COVID-19 porque podría estar interactuando con compañeros que son, obviamente, portadores del virus. Obviamente todas las actividades en las que uno tenga que convivir con otras personas, ¿ah? Con otras personas. Pero obviamente, ¿no? Este es un tema absolutamente discutible que lo abrimos al debate, porque está el otro tema, y acá termino, ¿dónde se contagió? ¿Verdaderamente se contagió el virus en ocasión de la actividad o no? Bueno, esa era un poco mi presentación. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, doctora Signorino. La verdad que es cierto que quedan muchas cosas para plantear luego en el debate, porque serán cuestiones incluso hasta procesales de prueba, para ver si podemos incorporar o no. Bueno, le agradecemos mucho la intervención y la participación. Ahora le damos la palabra a la doctora Sandra Ramírez, representante de Bolivia. Ella es abogada, especialista en Derecho Corporativo y de Seguros, presidenta de SILA y árbitro. Sandra, la palabra es tuya. Gracias. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, gracias al doctor Girolimetto, a Leticia, a todos los miembros de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino, AETSIA, y felicidades por haber liderizado este primer ciclo de conferencias sobre la pandemia y el seguro. Estamos viviendo una realidad para la que nadie estaba preparado, pero es una oportunidad, como toda crisis, para aprender y crecer. Esperemos crecer mucho también como seres humanos. Bueno, siguiendo con el eje temático planteado en relación a la primera pregunta, corresponde decir como antecedente que en Bolivia, después de conversar con mis amigos en varios países de Latinoamérica, me he percatado que la cuarentena en Bolivia es de las más estrictas probablemente de toda Latinoamérica. Tenemos autorización para salir solo una vez por semana, de acuerdo a la terminación de la cédula de identidad, y solo entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Y creo que hasta las 12 y a la 1 de la tarde los que prestan servicios. Solamente una vez por semana. Los sábados y los domingos no tiene nadie autorización para salir, no están abiertos ni los supermercados, ni las farmacias, ni los mercados. Y adicionalmente hay una prohibición total de circulación vehicular, total. Solamente se exceptúan de esta prohibición las ambulancias, los vehículos de los médicos, los vehículos de policía, de ejército y los que transportan alimentos e insumos de primera necesidad.
Con lo cual, esta cuarentena puede considerarse realmente estricta y podría considerarse también que el riesgo del seguro automotor habría disminuido considerablemente. Hay que pensar que tampoco es que ha desaparecido. Andrea tenía mucha razón cuando decía que el tener el vehículo en el garaje no significa que no tiene ningún riesgo. Podría desengancharse y causar un siniestro a terceras personas, podrían tener siniestros por incendio, por robo, por granizo, por inundación, etcétera. Por tanto, hay que entender que ha disminuido, pero no ha desaparecido. En este sentido, también estuve haciendo algunas consultas. Las compañías de seguro no han recibido una gran cantidad de reclamos o de solicitudes de disminución de primas por la disminución del riesgo. Pero de mutuo propio y de buena fe, las compañías de seguro, varias, de distintas maneras, han estado haciendo descuentos para renovación. En esto creo que se está uniendo también mucho lo útil con lo necesario. Es decir, se dice que la compañía de seguros está atendiendo a sus asegurados y está ofreciendo bonificaciones o está ofreciendo descuentos, tal vez trasladando las ganancias de la baja siniestralidad por estos días hacia la prima posterior. Entonces, hay ofrecimientos, hay bonificaciones por primas en mora, hay también algunos incentivos para no cobrar intereses o sanciones por mora, y en este sentido las compañías de seguro están haciendo eso. No hay una normativa. El 22 de marzo del 2020, la Autoridad de Pensiones y Seguros emitió una normativa para las compañías de seguro, según la cual, en el marco de lo establecido por la disposición del Decreto Supremo 4199, las entidades del mercado de seguros deberían disponer de personal necesario que permita procesar y gestionar la vigencia de todas las pólizas y mantenimiento de las coberturas y la atención de los reclamos, siniestros, solicitudes y atención y otros propios de la gestión de las entidades dentro de los plazos establecidos. Las compañías de seguro no están abiertas, no tienen sus oficinas abiertas, sin embargo, deben prever y coordinar todos estos sistemas habilitados para gestión online mediante redes sociales, mediante mails, publicaciones, etcétera. Las compañías de seguro están dando servicios a sus asegurados para que puedan hacer el pago de sus primas o atender sus siniestros. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta en este punto es que habrá que analizar hasta este momento la disminución del seguro podría no ser trascendental porque estamos hablando de un mes o 2 meses, pero ¿qué pasaría si esto se extiende más en el tiempo? Estaríamos hablando que esta situación podría salir del área normal del contrato y podría ameritar algún otro tipo de solución. También hablando con algún ejecutivo de alguna compañía de seguros me decía que podría verse tal vez la posibilidad de hacer una suspensión temporal de la cobertura o de algunas coberturas a cambio de una disminución de la prima del seguro, pero en este momento eso no se está dando ni hay una gran, digamos que no hay una gran fuerza de reclamación en ese sentido. Sobre si existe la cobertura del riesgo asegurado en caso de siniestro, en este punto corresponde hacer una aclaración válida, no solo para el seguro automotor, sino para otros riesgos. Nos han estado consultando como abogados de seguros algunos clientes y algunas personas diciendo, yo tengo un seguro de construcción, ¿tiene exclusión de pandemia? Si no tiene exclusión de pandemia, entonces todo está cubierto. A esto hemos estado respondiendo que, claro, hay seguros que no tienen exclusión de pandemia porque la pandemia no está cubierta tampoco por todos los seguros. La pandemia está excluida principalmente en pólizas de seguro de salud o de vida, que es donde puede constituirse en un riesgo. En el seguro automotor, la pandemia no es un riesgo directamente porque los autos evidentemente no se enferman, ¿no? Entonces, no tiene esta exclusión, están en vigencia todos los seguros automotor, no hay una exclusión por efecto de la pandemia, pero sí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Como dijimos, la cuarentena en Bolivia es absolutamente estricta. Quiere decir que todos los autos, por defecto, están prohibidos de circular.
aunque también hay una previsión que dicen que en caso de emergencia de salud, la persona podría sacar su auto y en beneficio propio de un tercero hacer el traslado. Entonces, si no está bajo esta previsión, si no tiene una autorización por ser vehículo manejado por un médico, si no tiene autorización por ser un vehículo destinado a insumos de primera necesidad, si no tiene autorización por no ser de policía, de ejército o una ambulancia, se supone que el vehículo está siendo conducido fuera de autorización y eso está excluido en la mayoría de las pólizas por efecto de la infracción y por efecto de la falta de autorización para transitar. Por este efecto, sí, las compañías de seguro están rechazando siniestros, si las personas sacan su vehículo, que además hay que decir que los siniestros de automotor han disminuido, pero no han desaparecido. Es más, hay siniestros muy graves que se han producido, choques, porque como la gente piensa que nadie está manejando en la calle, entonces imprime mayor velocidad o no tiene cuidado en los semáforos o no obedece las leyes de tránsito y se están produciendo siniestros. Y estos, si es que involucrarían a un vehículo que no está autorizado para salir, podría ser rechazado. Y finalmente, en cuanto a si el COVID está considerado como una enfermedad profesional por las ARTs, debemos informar que en Bolivia no operan las aseguradoras de riesgos de trabajo. Los riesgos profesionales están cubiertos por la seguridad social. Por tanto, este es un punto en el que no se ha emitido ninguna normativa en especial en el campo de seguros porque corresponde a otra área que es la de seguridad social. Solo como referencia podríamos decir que hay una exclusión en el área de seguridad social cuando cuando el riesgo profesional se ha producido debido a fuerza mayor extraña al trabajo, y también tenemos una exclusión expresa que dice que que en el caso de las enfermedades endémicas, que en caso de enfermedades endémicas, estas tampoco están cubiertas ni consideradas como enfermedades profesionales, pero esto en el área de la seguridad social. A manera de conclusión, podríamos decir entonces que la emergencia evidentemente ha desnudado y puesto en evidencia la falta de preparación de nuestro planeta para enfrentar una situación tan grave. Los gobiernos, los científicos, los médicos y por supuesto los abogados no estamos, debemos confesar nuestra debilidad en conocimientos y en recursos, y se ha hecho clara la insuficiencia y la inutilidad de muchos de los bienes y las posesiones. Y en el momento presente, considero que se estimule la flexibilización de las relaciones jurídicas en el marco de la racionalidad y cuidando la sustentabilidad del negocio, particularmente del negocio de seguros. Como asegurados deben acercarse a conversar en un entorno de racionalidad, porque aunque esta charla está referida solamente o principalmente al seguro automotor, existen otros seguros en los que evidentemente van a tenerse que sentar aseguradores y asegurados para analizar las coberturas, porque no se trata de una disminución de riesgo, sino de una desaparición del fin del contrato del fin del contrato o una desaparición de la actividad, y en esos casos habrá que analizar de diferente manera y con diferente criterio. Pero esto es lo que quería aportar desde el punto de vista de Bolivia, y solamente queda desear que la razonabilidad se imponga en las relaciones jurídicas y que tengamos fe para confiar, fuerza para resistir, bondad para ayudar y sabiduría para obrar y paciencia para esperar y esperanza para volver siendo mejores, más buenos y más creativos seguramente. Muchísimas gracias. Sin duda, Sandra, muchísimas gracias a vos. Divinas las palabras finales y muy instructivo todo lo que nos has contado que sucede en Bolivia.
Así como, bueno, es cierto que hay un montón de otras cuestiones que por ahí no hemos podido cubrir en esta reunión, pero por ahí en el debate pueden llegar a surgir. Muchas gracias por tu aporte. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Beatriz Loreto de los Reyes. Ella es representante de Chile, abogada con especialidad en Derecho Corporativo de Seguro y Compliance, miembro de AIDA. Beatriz, la palabra es tuya. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para poder desarrollar bien las preguntas y las respuestas, vamos al tiro de manera inmediata al grano. En relación a si se han realizado descuentos de prima en el seguro automotor en Chile por la cuarentena obligatoria, les puedo contar que en Chile el Código de Comercio, en su artículo 536, permite la disminución de la prima producto de la disminución del riesgo. Por ley está permitido, es decir, si se disminuye el riesgo asegurado, la prima se ajustará al riesgo que efectivamente asuma el asegurador desde el momento en que éste tome conocimiento de ello. Por lo tanto, para el caso de los seguros de vehículos motorizados, si decimos que esta disminución del riesgo, que me permitiría ajustar la prima, viene dada por el descenso en la circulación de los vehículos en las calles, podemos decir que en Chile esta realidad no es del todo aplicable. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un estado excepcional, constitucional, de catástrofe, que permite limitar ciertos derechos o garantías constitucionales como el libre tránsito, la cuarentena obligatoria en Chile no es generalizada, sino que es sectorizada. En ciertas horas, principalmente en la noche, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Pero, por lo tanto, no existe una restricción generalizada para libre circulación durante el día y en todo el territorio nacional, sino que está limitada a algunos sectores de Chile tienen cuarentena obligatoria, y aún con cuarentena obligatoria siguen funcionando ciertos sectores esenciales que permiten el desplazamiento para la realización de gestiones expresamente autorizadas, tales como la asistencia a centros de salud, farmacias, supermercados, abastecimiento de insumos básicos, cobros de pensiones, gestiones bancarias. O sea, hay una amplia gama de gestiones y movimientos que se pueden seguir realizando pese a la cuarentena obligatoria. Asimismo, hay otras funciones o rubros que pueden seguir funcionando, tales como servicios de utilidad pública, sectores de alimentos, el comercio, seguridad, prensa. Por lo tanto, las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria son estratégicas y flexibles, es decir, casi ningún sector en Chile se ha mantenido por un tiempo demasiado prolongado en cuarentena. Por lo tanto, el posible tiempo en que un vehículo ha estado detenido no ha sido necesariamente extenso. Una cuarentena obligatoria es transitoria, es por un tiempo acotado en un determinado sector. Luego de eso se termina esa cuarentena y empieza otro sector. Por eso se dice que las medidas adoptadas por la autoridad en Chile son estratégicas y flexibles según los focos de contagio que se vayan identificando. Ahora, por el riesgo de contagio que implica, las personas estando en cuarentena obligatoria o cuarentena voluntaria prefieren siempre desplazarse en sus vehículos particulares y no utilizar el servicio público. Esto se ha evidenciado en una enorme congestión vehicular que se ha presentado en algunos lugares del país, desplazamientos hacia la costa, en determinadas autopistas, la congestión es enorme. Justamente por este temor al contagio, y muchas empresas que han vuelto a abrir sus oficinas han instado a sus trabajadores que se desplacen hacia sus lugares de trabajo mediante sus vehículos personales y particulares, disponiendo de beneficios para ello, por ejemplo, estacionamientos para que las personas no utilicen el sistema público y colectivo de salud, de transporte, sino que sus vehículos particulares. Por lo tanto, en un primer lugar decimos que la disminución de la prima por una menor circulación vehicular por restricción de la autoridad no es del todo aplicable a la realidad chilena. En segundo lugar, ahora, si pensamos que en una realidad en que la cuarentena obligatoria efectivamente significa reducir el uso del vehículo casi a su mínima expresión,
ante la consulta, si ello implica una disminución de prima, nos vemos enfrentados a algunos problemas. Si viéramos que eso es así, aún así presentamos algunos problemas que son los que les voy a comentar. El riesgo del daño, robo, hurto al vehículo no viene dado solo por su circulación. Una gran parte de los siniestros ocurren con el vehículo detenido, choque por parte de otro vehículo, caída de objetos, etc. Por lo tanto, el riesgo de todos estos otros eventos siguen estando cubiertos y siguen corriendo por cuenta de la compañía. Por otra parte, la mayor o menor circulación de esta materia asegurada del vehículo no es relevante en la mayoría de los casos en el proceso de determinación de apreciación de la extensión del riesgo a la hora de suscribir el contrato de seguros. Por lo tanto, la mayor o menor circulación no es un factor determinante en el análisis del riesgo para tarificar la prima. Si lo fuera, evidentemente podría configurarse una disminución del riesgo y consecuentemente su prima, pero no lo es. Y tercero, terminada la pandemia, la restitución a una normal circulación y tránsito configuraría entonces una agravación del riesgo, que debe ser comunicada por el asegurado a la compañía, iniciándose un proceso legal para efectos de adecuar nuevamente la prima hacia el alza, aumentándola, obviamente. Y en este caso, la compañía tiene la facultad de cambiar las condiciones de la cobertura de la póliza o eventualmente rescindir el contrato también. Entonces se genera ahí un problema práctico bastante importante. Ahora, en razón de todo lo expuesto, las aseguradoras en términos generales no están realizando descuentos de primas por disminución del riesgo a raíz de la cuarentena obligatoria por la pandemia, salvo algún requerimiento muy específico, muy individual, muy puntual. Tampoco nuestro regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, ha instruido a las compañías en este sentido, ni tampoco publicado proyectos de norma que den cuenta de esta posibilidad, que esta posibilidad se esté estudiando. Hasta el momento lo único que se ha permitido es la posibilidad de otorgar facilidades para el pago de la prima, sin que ello implique un efecto negativo en la contabilidad de la compañía. Lo anterior sin perjuicio que en Chile además existen unos productos denominados seguros por kilómetro, ¿sí? En el que se paga solo lo que se maneja. Hay un pago mensual, hay un pago base mensual, más un precio por kilómetro recorrido. Este es un producto que se confeccionó con anterioridad a la ocurrencia de esta situación de pandemia, por lo tanto es un producto que ya existía en el mercado, pero que sin embargo ahora ha tomado bastante fuerza dada la situación en Chile. Bueno, eso respecto a la primera respuesta. Pasando al segundo tema, las exclusiones. Las exclusiones en Chile solo pueden encontrarse en las condiciones generales del contrato de seguro, que están depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, inscritas en un registro. Si yo no incluí, es una exclusión relativa a la pandemia ahí, en este minuto yo no la puedo aplicar. Por lo tanto, las condiciones generales actuales no contemplan esta exclusión expresamente para este tipo de cobertura y tampoco se han depositado nuevas pólizas que consideran esta situación. Por lo tanto, el solo hecho de circular pese a la cuarentena obligatoria o un toque de queda, dado que por este hecho no implica una voluntad dolosa de generar un siniestro, por el momento sí encuentra amparo en la póliza y por lo tanto el mercado asegurador sí ha otorgado cobertura a dicho siniestro y no ha buscado la posibilidad de analizar un rechazo por este motivo. Ahora, hay una situación práctica, que es un problema aparte, que dado que muchos servicios han tenido que cerrar o restringir su atención presencial, se ha postergado el pago del permiso de circulación de vehículos. Por lo tanto, respecto de los seguros de daños de autos que son voluntarios, estos otorgan cobertura aunque el auto tenga el permiso de circulación o la revisión técnica vencida. Y lo mismo ocurre para los seguros obligatorios que tienen cobertura para proteger a las personas que ante un accidente automovilístico, incluyendo a los peatones por un reembolso de gastos médicos. Para estos efectos también este seguro va a cubrir, pese a no tener el permiso de circulación al día, permiso de circulación que obviamente no se puede obtener producto de esta situación de pandemia. Y en respuesta a la última pregunta, en Chile en este momento el COVID sí es considerado una enfermedad profesional para
los trabajadores de la salud, para efectos del Seguro Social contra Riesgo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que es administrado por el Instituto de Seguridad Laboral y por las mutualidades de empleadores. Todos estos son denominados organismos administradores. La ley 16.744 define enfermedad profesional como aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Mediante otro decreto se complementa esto y establece que para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que se haya tenido su origen en los trabajos que entrañan un riesgo respectivo, aun cuando estos no se estén desempeñando en la época del siniestro. Ahora, esta conclusión que permite que la enfermedad por el COVID sea considerada una enfermedad profesional para los trabajadores de la salud no ha sido pacífico, ha implicado bastantes resoluciones a lo largo del tiempo por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. Y ahora resumo muy brevemente estos pasos, digamos. A principios de marzo, mediante un dictamen, la Superintendencia de Seguridad Social determinó que los organismos administradores debían realizar un estudio de las denuncias de enfermedad producto de un contagio por coronavirus entre los trabajadores para poder definir, esto en términos generales, todo tipo de trabajadores, si era de tipo laboral o común, es decir, se hacía un estudio de trazabilidad del contagio. Si el contagio no era de origen laboral, pasaba al sistema de salud previsional público-privado que tuviera el trabajador de manera particular, digamos. Acá el problema evidentemente está que ante una eventual situación de expansión del contagio entre la población, ya no sería posible determinar la trazabilidad. Es decir, esta investigación de la trazabilidad era algo posible de realizar solo al inicio, y saber en qué circunstancias se dio, es decir, cómo, cuándo y dónde se produjo el contagio, fue una circunstancia que se podía investigar solo al inicio para establecer si había una relación directa. No obstante lo anterior, en la primera etapa de propagación, en ningún caso se debía descartar la posibilidad del contagio fuera de origen laboral, sino que se debía investigar. Y a modo de ejemplo, acá se consideraban trabajadores que podrían ser calificados contagiados con su enfermedad de origen laboral cuando existían factores de riesgos en el trabajo, por ejemplo, trabajadores del área de salud, que en sus labores hubiesen tenido contacto con pacientes contagiados, trabajadores que realicen viajes al extranjero por motivos laborales, y se determina que el contagio se produjo en dicha circunstancia, trabajadores que se desempeñan en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, etc. Posteriormente, una vez que ya la situación de la pandemia entró en fase 4 en Chile, la Superintendencia de Seguridad Social emitió un dictamen que decía que las denuncias por enfermedad ya no podían ser calificadas como origen laboral, porque era imposible mantener y no era suficiente los antecedentes, ya la situación de expansión de la enfermedad no permitían seguir la trazabilidad del contagio. No obstante lo anterior, se debía investigar de todas maneras por si pudiese llegarse al origen de la enfermedad. Y finalmente, por un dictamen ahora del 27 de abril, el último dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impartía instrucciones para efectos de que el origen de la enfermedad de COVID que afecta al personal de establecimientos de salud sí sea considerado como enfermedad profesional. Y los organismos administradores están obligados a efectuar los exámenes que correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, solo cuando existan o hayan existido en el lugar de trabajo agentes o factores de riesgo que puedan asociarse a una enfermedad profesional. Por lo tanto, el análisis que permite determinar la existencia de esta relación de causalidad entre la patología diagnosticada y los factores de riesgo deben efectuarse tomando en consideración las circunstancias concretas que afectan al trabajador. Esto significa que, tratándose de trabajadores que se desempeñan en establecimientos de salud que sean diagnosticados con COVID o determinados como contactos estrechos, siempre deberán ser calificados como de origen laboral por el respectivo organismo administrador. Aquí hay una presunción con su consecuente cobertura, excepto cuando se demuestre que el contagio de dicha enfermedad no fue a causa de su trabajo. O sea, se presume que sí lo es, a menos que se logre probar lo contrario. Eso en relación a
a la última pregunta. Creo que ya estoy en el tiempo, así es que es cuanto puedo aportar por el momento. Muchísimas gracias, doctora Loreta de los Reyes. Un gran aporte desde Chile. La verdad que es muy interesante saber cómo se resuelven estas mismas circunstancias en otros países. Bueno, ahora le toca el turno al doctor Alejandro Vigili Duarte. Él es el representante de Cuba, presidente de SILA de Cuba, abogado, profesor de la Universidad de La Habana. El doctor Vigili Duarte, por cuestiones ajenas a nosotras y a él, no puede estar presente por la plataforma que elegimos para llevar adelante la reunión, con lo cual nos ha transmitido sus respuestas mediante un video, que tampoco la plataforma nos lo permite colocar, pero sí lo vamos a subir luego a nuestro canal de YouTube, así que voy a tratar de, en mis palabras, poner las respuestas de él. Les cuento que nos hizo una breve introducción y nos contó cuál era la situación en Cuba. Actualmente hay 1.700 casos de infectados con COVID-19 y 69 personas fallecidas. El gobierno estableció dos tipos de medidas. Por un lado, el aislamiento social preventivo, en el cual le sugirió a toda la población cubana que dejara de hacer las actividades habituales y que no transitara por las distintas ciudades. Y en algunos sectores que entendían que eran más vulnerables, hizo una cuarentena obligatoria. Esa cuarentena es muchísimo más rigurosa que el aislamiento que mencionábamos anteriormente. A la primera respuesta, el doctor Vigili Duarte nos dice que no se han reportado nuevos descuentos de prima con respecto al seguro automotor. Sí, manifestó que el transporte público se encuentra detenido absolutamente, solo se puede transitar por el servicio vital, que tiene que ver con la salud y con los alimentos. En cuanto al transporte personal, es decir, el privado de todos los cubanos, no hay una limitación de movimientos, salvo como ya manifestó en los lugares de cuarentena, con lo cual solamente respecto al transporte público, que se encuentra absolutamente detenido, se han realizado negociaciones con las distintas compañías aseguradoras para justamente los descuentos de las primas. Respecto a la segunda pregunta, el doctor nos dice que hay restricción de movimiento, pero que si una persona sufre un accidente estando en las zonas de aislamiento social, va a tener plena cobertura, ya que, como mencionaba en la primera respuesta, el movimiento, digamos, de las personas privado a través de sus propios vehículos no está limitado. Pero en aquellos lugares donde ellos contemplan la cuarentena, que en esos lugares está totalmente prohibida la circulación, en esos casos hay una exclusión. Una situación interesante, ya que, bueno, ellos contemplan que en esos lugares no se puede trasladar para ningún lado, con lo cual en ese caso sí excluyen la cobertura. Y respondiendo a la tercera pregunta, al igual que nos contaban en Bolivia y que hay en otros lugares, en Cuba no hay aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que se cubre bajo la seguridad social. Es un sistema estatal y asume prestaciones accesorias para quienes hayan suspendido sus vínculos de trabajo debido al aislamiento. En esos casos les hace el Estado una ayuda económica. Así que bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Vigili Duarte de Cuba, y ahora sí le damos la palabra al doctor Pablo Medina de México, quien es abogado, especialista en Derecho de Seguros y Reaseguros y Responsabilidad Civil. Pablo, un gusto y un placer tenerte con nosotros. La palabra es tuya. Espera, Pablo, que no se te escucha. Yo ahí te habilito el micrófono. Pablo, hay un diseño como micrófono ahí. Bueno. Ya está habilitado. Muchas gracias. Estaba a punto de mandar un mensaje. Muchas gracias, Leticia. Gracias a la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino. Qué estupenda idea de conjugar a interesados en el derecho a los seguros de diferentes países. Les vamos a robar pronto la idea en México. La verdad es que está muy padre poder confrontar las situaciones en esas latitudes de países hermanos. A lo que voy.
Perdón, Fabián, desde luego muchísimas gracias por la invitación, Andrea por la coordinación y Leticia por la moderación. Las tres preguntas, déjenme les platico que en México tenemos una situación muy peculiar. Con independencia del profundo odio que le tengo a nuestro presidente porque es un imbécil, ha hecho todo mal, ¿no? Ha hecho las cosas muy, muy mal y ha provocado que la situación en México esté fuera de control. Las determinaciones que se han tomado en materia federal han sido nefastas. En algunos estados, como en el que yo vivo, que es en Jalisco, las cosas han sido bastante mejor. Se ha tomado en serio la enfermedad, pero a la postre el resultado es que no tenemos una cuarentena obligatoria. Igual que en otros países, se nos ha sugerido que no salgamos, quédate en casa, y que tengamos la más mínima movilidad social que se pueda. Al grado de que es curioso porque algunos municipios han decidido poner retenes para cruzar de uno a otro en una absoluta ruptura al Estado de Derecho, porque aquí hay un derecho humano consagrado que es la libertad de tránsito, que a menos que hubiera estado de excepción, no podrían hacer lo que están haciendo. Pero esa es la situación que está ocurriendo. Entonces, no es obligatoria la situación en México, la cuarentena, y ello nos lleva a que las aseguradoras ni tampoco los órganos de control hayan acordado hacer descuento alguno. Incluso nos parece un tema muy simpático porque, como también ya lo habían dicho algún amigo expositor anterior, esto estábamos hablando del tema de autos, pero aplica para todos los seguros, ¿no? Así como hay una agravación del riesgo, creemos que es evidente que ha habido una atenuación del riesgo y que por lo tanto tendría que considerarse una disminución en la prima e incluso una devolución en la prima por los periodos ya transcurridos. Seguramente será tema de compensación y seguramente será tema de solicitarlo a las aseguradoras y no lo dudo que acabemos en litigios. Este tema ha sido muy curioso porque yo en lo personal me he acercado con las aseguradoras a decirles, oye, ante esta situación, ¿qué van a ofrecer? Y nos han dicho, hombre, si quieres paga con tarjeta de crédito y así tienes 30 días más, ¿no? Eso es a lo que hemos llegado con las generosas aseguradoras mexicanas, al menos con algunas de ellas. Respecto al segundo, bueno, de hecho ahí estoy ya contestando el segundo, no ha habido descuentos, ¿no? Ha habido algunos intermediarios que por su tamaño han logrado descuentos, pero la realidad es que es un tema comercial, no jurídico. Y por último, respecto a si está cubierto como enfermedad profesional. Al igual que en Cuba, aquí no tenemos aseguradoras de riesgos de trabajo, aquí tenemos el Seguro Social, que es la que cubre ese tipo de situaciones, y no, en principio no está considerado como una enfermedad profesional. De hecho, no está dentro del catálogo que la Ley Federal del Trabajo tiene respecto a enfermedades profesionales. Sin embargo, nos parece, y hemos ya tenido algunas consultas, de que los médicos que prestan y personal de salud que prestan servicios y han adquirido el COVID-19 a través de esa prestación de servicios, podrían considerarse que es claramente una enfermedad profesional. Insisto, este no es un tema de seguros privados, es un tema de seguro social, pero se nos ha cuestionado al respecto y creemos que sí podría caer en esa hipótesis. Creo que con eso, déjenme nada más reviso. Me parece que con eso cumplo con las tres preguntas. Perfecto. Y nada más agradecer la invitación, Leticia, de nuevo, y esperemos que esto se esté repitiendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo, a vos por la participación, muy claro lo que sucede en México, y ojalá se repliquen estas jornadas. Bienvenido sea que haya más gente que le guste estudiar el derecho de seguros. Te agradecemos mucho la participación, y ahora sí le vamos a dar paso al doctor Carlos Bert Palacio,
representante de Perú, quien es presidente de AIDA en Perú, abogado y ajustador de seguros con más de 33 años de experiencia laboral. Carlos, la palabra es tuya. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Leticia. Gracias a Fabián también por la iniciativa y estos foros que nos permiten estar activos. Saludo especial para Andrea como secretaria de AIDA Mundial y a nuestra querida presidenta de SILA, Sandra. Con relación a la materia, en realidad en Perú debemos empezar diciendo de que tenemos un aislamiento social obligatorio. Como bien mencionaba Pablo, se habrían recortado algunos derechos constitucionales, como el de libre tránsito, pero nosotros desde el primer decreto, el decreto de urgencia 044 que se dio PCM el 15 de marzo, se dejó claramente establecido de que se iban a restringir el ejercicio de ciertos derechos constitucionales y eso permitió adoptar ciertas medidas. Desafortunadamente ayer nos enteramos de que las medidas de aislamiento social obligatorio se han extendido. Tenemos ya más de 1.700 muertos, tenemos casi 70.000 contagiados. Esto no para, pero no solo por una responsabilidad de la poca o nula capacidad del Estado de reaccionar en algunos frentes, sino tenemos que ser honestos por nuestra propia población y nuestra propia realidad. Nuestra realidad es muy clara. Lima concentra casi el 40 o 45% de la población total del Perú, que somos 32 millones de habitantes, y la periferia de Lima es muy difícil de controlar porque estadísticamente el 70% de esas personas no tienen un medio para almacenar alimentos, es decir, no podrían salir a comprar alimentos para una semana porque no tienen capacidad, no tienen una refrigeradora donde guardar esos alimentos que les permita alimentar a sus familias. Por lo tanto, la situación se complica. Yo creo que ya está desbordado, nuestros sistemas de salud colapsaron. Ayer salió la información, por ejemplo, que en Loreto en 12 horas habían muerto 14 personas por falta de oxígeno. O sea, eso es imperdonable. Pero la única planta de oxígeno en Iquitos, en la región Loreto, se malogró, colapsó y bueno, no hay nada más que hacer. Están haciendo puentes aéreos, pero obviamente todo es una logística y en el camino la gente se muere. Al margen de ello, pasando a las preguntas que tenemos que contestar de manera puntual, respecto a si se han realizado descuentos de primas en el seguro automotor en el país como la consecuencia de la cuarentena, debemos precisar lo siguiente. No hay una norma obligatoria de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el ente que nos supervisa, para que obligue a las compañías de seguros a hacerlo. Lo que sí ha habido es algunas iniciativas privadas. Por ejemplo, Pacífico dice, te devuelvo el 50% de la prima. Claro, la letra chiquita, y era lo que conversaba ayer en otro foro, te dice que es para los seguros particulares, es decir, de las personas naturales, no de las empresas, y que hayan sido pagados con tarjeta de débito. Entonces, no es que te devuelvo el 50% de la prima, te devuelvo el 50% de la prima para solo esos clientes. Luego, otra compañía han decidido ampliar el plazo, o sea, no devuelvo la prima, pero ni otorgo un descuento, sino amplío el plazo. Es decir, mi cobertura ya no va a ser de 12 meses, sino va a ser de 14 o 15, en fin. Y algunas otras, como Mafre, ha sido un poco más suspicaz o mucho más versátil en su creatividad y ha dicho, no te voy a devolver la prima, pero te voy a dar unas coberturas adicionales gratis, entre comillas, ¿no? Entonces, te dan tres opciones. O cambias la batería de tu coche, que no se está moviendo y que si no lo prendes cada 2 días se echa a perder por un solo pago único, que más o menos son $32. Luego te doy una póliza de seguro de vida hasta por 100.000 soles, que son más o menos unos 30.000, $35.000, si te mueres por COVID. Pero claro, el plazo de cobertura es solo 3 meses, tienes solo 3 meses para morirte si te afecta eso, si no, no cobras el seguro. Y luego un subsidio en caso te hospitalicen por estar afectado por el COVID. Pero digamos que son soluciones alternativas más comerciales que técnicas y sin sustento. En cuanto a existe cobertura del riesgo asegurado en caso de un siniestro automotor en época de cuarentena, sí. O sea, los daños en el vehículo están cubiertos en función a lo que establezca cada póliza. Ojo,
El COVID no le va a hacer daño al vehículo. El COVID no va a contaminar, no se va a resfriar el vehículo, no va a necesitar oxígeno el vehículo. Así que, por lo tanto, ahí no veo que haya ningún problema. Sí, sin duda, va a haber alguna disminución de ciertos riesgos acotados, pero ojo, tenemos que ver también la realidad de nuestros países. Perú, por ejemplo, es un país altamente sísmico, entonces yo no recomendaría retirar la cobertura del riesgo de terremoto, por ejemplo, o de incendio, o de robo en el seguro de vehículos. Eso puede pasar, ¿no? El tema inclusive de responsabilidad civil, si bien es cierto tenemos un aislamiento social obligatorio, hay ciertas funciones o ciertas actividades que están permitidas realizar. Por lo tanto, los riesgos existen. Y finalmente, si es que el COVID es considerado una enfermedad profesional, en el Perú no existen las aseguradoras de riesgo de trabajo. Lo que hay es una obligatoriedad de todo aquel que realiza un trabajo de alto riesgo definido en la Ley de Seguridad Social, debe tener un seguro obligatorio que se llama el seguro complementario de alto riesgo o seguro complementario de trabajo. Ese seguro, que si bien es cierto lo dan las compañías de seguro privadas, no estaba regulado respecto de la pandemia. Se ha presentado un proyecto de ley que está ahora en curso discutiéndose virtualmente en el Congreso de la República para incorporar al COVID como una enfermedad profesional, pero hoy día no está incluido como ello. Sin embargo, tanto las aseguradoras como el Estado, al inicio de la pandemia, se pusieron de acuerdo y públicamente manifestaron que tanto las pólizas de seguros de vida como las pólizas de accidentes o de asistencia médica, como lo conocemos acá, van a cubrir, ¿no es cierto?, el COVID como causa de la enfermedad para las prestaciones que tenían. Así que con ello hemos dado respuesta a las preguntas y lo único que queríamos agregar cortamente es de que uno de los puntos que debemos de tocar en algún momento es qué hacer con las pólizas o con las, perdón, las coberturas de lucro cesante contingente hacia adelante. Hay una gran discusión, parece que el único que va a cobrar va a ser Wimbledon porque finalmente fue el único que previó esto de alguna manera, y el resto va a generar muchísimo trabajo para los ajustadores primero, porque se van a presentar reclamos, ojalá para nuestra labor y actividad así sea, pero también para nosotros como abogados, ¿no? Y nuevamente reiterar mi agradecimiento a Leticia, a Fabián, y nada, a la orden para lo que necesiten. Un abrazo para todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, también te aplaudimos desde acá. En primer lugar, quiero decir que lamento mucho lo que está pasando con la sociedad respecto de la enfermedad. Dios quiera que se resuelva o que por lo menos no haya más víctimas fatales. Es mi deseo personal ese. Te agradezco muchísimo la intervención, ha sido muy claro y realmente, como ahí decía Sandra, es extremadamente nutritivo ver cómo son las distintas situaciones de los países, así que bueno, espero que todos lo estén disfrutando tanto como nosotros. Muchas gracias, Carlos. Queda pendiente esa consulta para un futuro. Ahora sí le vamos a dar paso a vos, al doctor Juan Francisco Pérez Saldívar, representante de Paraguay. Él es abogado especializado en Derecho de Seguros, miembro del Consejo de Presidencia de SILA. Así que, Juan Francisco, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la participación y la palabra es tuya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Leticia. Muchísimas gracias, Fabián, por permitirme participar con ustedes. Paraguay parece que hicimos bien los deberes. Desde un principio, cuando el 7 de marzo tuvimos el primer caso de COVID, al tercer caso, cuando había un nexo no conocido, ya las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto y a tener un cuidado especial. Toda la política de salud del Paraguay está manejada por el Ministerio de Salud y se hacen a través de decretos del Poder Ejecutivo, y a través del decreto del Poder Ejecutivo cae en el Banco Central con resoluciones, y eso a través de la Superintendencia de Seguros para las compañías de seguros. Desde un principio nos permitieron a las compañías de seguros, estuvimos dentro de las excepciones, siguiendo para no cortar el círculo financiero, y nos permitían trabajar.
en un principio desde la distancia, con web, pero siempre nos permitieron y nos sugirieron atender, emitir pólizas, atender siniestros, todo eso, y después nos empezaron a permitir atender al público en un principio 4 horas por día, ahora estamos atendiendo 6 horas por día, pero a partir del 4 de mayo ya estamos con una cuarentena inteligente, como le llaman, y ya nos permiten prácticamente todos los funcionarios están trabajando. Con respecto a las preguntas, en el primer punto sobre el tema del seguro descuento en la prima, no tuvimos descuento en las primas muy visible entre las compañías. Hay una resolución de la Superintendencia de Seguros que emitió el 27 de marzo sobre la suspensión temporal de las previsiones de deudores por premio. Esta suspensión temporal establece que suspender los efectos de las previsiones hasta el 30 de junio del 2020. A partir del 1 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre, regirán nuevas escalas sobre las provisiones de deudores, yendo desde el 10% para los deudores de 10 hasta 180 días, y a partir de 100%, de 91 a 120, y a partir de 210 días recién entran las reservas del 100%. Esto hace que a las compañías flexibilizar el pago de las cuotas. Hasta donde estoy enterado, con las averiguaciones que hice, no hubieron compañías de seguros que hayan reducido su prima por efecto del COVID. Sí hubieron compañías que permitieron o autorizaron a sus asegurados hasta 3 meses de no pago de prima y posteriormente siguen con la cobertura. Pero en caso de siniestro, sí tienen que pagar toda la prima que no pagaron. Hay compañías que están haciendo promociones para los seguros nuevos donde permiten hasta 3 meses de gracia y de recién a partir del 4º mes empezar a pagar las primas. Hay compañías que ofrecieron a sus asegurados suspender la cobertura por 3 meses, pero sin cobertura y sin atención de siniestro. Pero son las menos, no son muchas las compañías que tomaron estas determinaciones. Así que en nuestro país no hay una reducción de prima por el tema del COVID. Suspensión de cobertura, tampoco hay. Nosotros mantenemos las coberturas, ninguna compañía de seguro lanzó un comunicado donde suspendían la cobertura. Sé que se están atendiendo siniestros en las compañías en este momento, así que no hay una suspensión de cobertura. Entendemos que hay una disminución del riesgo, entendemos que la gente está saliendo menos a la calle, entendemos, pero se permite salir. La gente acá puede ir al supermercado, ir a la farmacia, todo el mundo permite salir. Y hay gente que sí está trabajando, los bancos, las financieras, las compañías de seguro, todos están trabajando. El servicio público sí está restringido, eso estuvo restringido hasta la semana pasada, esta semana ya empezamos a trabajar otra vez. Así que en ese sentido estamos con restricciones, pero se sigue trabajando y no hubo restricciones en la atención de siniestros, se sigue atendiendo siniestros. En el tema de si el COVID es una enfermedad profesional, en el Paraguay no tenemos aseguradora de riesgo de trabajo, tenemos también un instituto de previsión social que se encarga de la salud, de la atención de salud de todos los empleados y obreros de toda la República y es obligatorio. Tenemos seguros médicos privados que están a través de las prepagas, que no están regidos bajo la superintendencia, así que en ese sentido no, y las prepagas sí tienen excluido el COVID, la pandemia, sí tienen excluido, pero el resto no. Y a partir del 1 de mayo, del 4 de mayo, como dije, tenemos una cuarentena inteligente. El Paraguay hizo bien su trabajo, le digo, en este momento, y a pesar de que la última semana tuvimos la mayor cantidad de contagiados, Paraguay tiene 563 casos
confirmados. Tenemos recuperados 152 y lamentablemente tuvimos 10 fallecimientos. La mayor cantidad de contagiados tuvimos esta semana con 300 contagiados, pero son todos gente que vino del Brasil y entraron durante la cuarentena, pero están totalmente aislados, así que el riesgo es mínimo. Así que esa es mi participación. Reitero mi agradecimiento a ustedes. Me encanta este tipo de reunión, este tipo de charlas que tenemos. Es muy enriquecedora y aparte es demasiado importante y demasiado agradable ver esta cantidad de amigos que tenemos. Por lo visto somos muchos los que nos preocupamos por el derecho de seguros y necesitamos este tipo de actividades, sobre todo ahora que estamos con prisión domiciliaria todita. Muchas gracias y un abrazo a todos. Sin duda, Francisco, muchísimas gracias a vos. Realmente para nosotros es un placer desde todos los puntos de vista, no solo por lo que nos nutre a todos como profesionales y como gente que le gusta y disfruta de estudiar del derecho de seguros, sino porque realmente creo que en esta situación particular, como bien mencionabas, que bueno, es muy dura para todo el mundo, todos los países, cada uno vive una situación particular. Nos hacemos compañía, vemos caras amigas, así que bueno, es un placer doble. Agradecemos muchísimo tu participación y bueno, fue muy clara la exposición. Ahora vamos a darle paso al doctor Félix Benito Osma, de España. Él es profesor, doctor de Derecho Comercial y Seguros, abogado experto, secretario general del miembro del Consejo de Presidencia de AIDA Mundial. Doctor, muchísimas gracias por participar. Le damos la palabra. Un gusto. Ahí tiene habilitado el micrófono. Genial, muchas gracias. Félix, no se te escucha. A ver si... ¿vos estás con auriculares por ahí? Ah, por ahí si los desconectás puede ser que se escuche por la computadora. Ahí, perfecto. Sí. Perfecto, sí. Muchas gracias, bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Primero, darles la enhorabuena por la organización de este seminario colectivo y de toda Latinoamérica. Y bienvenida también la situación, porque para ello tengo el gusto de volver a ver a mis grandes paisanos y amigos de Latinoamérica, que no pude tener el placer de verles el año pasado con ocasión del CILA en Perú, en Lima. Tanto mi enhorabuena al organizador, a Carlos y a toda la AIDA Perú, y también a la presidenta del CILA, Sandra Ramírez, por su elección allí en Lima, y también, como no, a la presidenta, a la secretaria de AIDA, Andrea Señorín, y por supuesto a toda la asociación por la cual representa esta iniciativa tan bonita. Voy a empezar a responder a cada una de las cuestiones que se planteaban, principalmente en dos seguros, que es uno, el seguro del automóvil, en cuanto a las preguntas de si existe devolución, reducción o algo similar en España. Quiero determinar que ni el regulador español ni el supervisor español, que es una única entidad, ha establecido ninguna comunicación al respecto para los asegurados, tampoco desde el ámbito de las compañías de seguro. Es cierto que en el seguro del automóvil la prima, como cualquier otro seguro, se satisface de forma anticipada, y las primas tienen un carácter de indivisibilidad y de invariabilidad durante
la vigencia del contrato. Y por otro lado, el hecho del objeto del seguro, y la obligación de aseguramiento es respecto no a la circulación, sino al hecho en sí del vehículo a motor. Por tanto, no es por el uso y la utilización del vehículo a motor lo que se asegura, sino lo que se asegura es, digamos, el vehículo a motor y su funcionalidad como medio de transporte. Eso lo ha determinado nuestras directivas europeas y que fueron subsumidas en los ordenamientos jurídicos de todos y cada uno de los Estados miembros, que incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así determinó que incluso se cubría los siniestros incluso en los garajes sin que hubiera circulación de por medio del vehículo. Por tanto, aunque esté estacionado el vehículo en un garaje privado y no esté en circulación, evidentemente estaría cubierto. Por ello, les decía, ¿no? Pues que no existiría una devolución de la prima en tanto que la obligación de aseguramiento es sobre el vehículo. Otra cosa bien distinta es si el asegurado pudiera tener derecho a una reducción de la prima, no la pasada o la vigente, sino a la prima futura. Es decir, si puede pedir esa reducción por una disminución del riesgo respecto a la prima futura. Ahí podría ser un caso contemplado en el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Contratos de Seguro. Pero, en principio, ni el asegurado no tiene derecho a la devolución de la prima en virtud de esa doctrina, ¿no? del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que también ha asumido nuestro gran Tribunal Supremo y que es recordado incluso por el órgano de supervisión en unos criterios de buenas prácticas, una guía de buenas prácticas que promulgó en el año 2019, haciendo ver a las compañías de seguro, a los asegurados que no se podía limitar la cobertura ni en tiempo ni en uso. Por lo tanto, eso es muy importante, de que no se podía limitar la cobertura ni en tiempo ni por el uso. Por tanto, ahí ya nos da la respuesta a lo que ya se pedía en cuanto a la devolución de la prima. En cuanto al siniestro, evidentemente, conforme a lo que ya he dicho, pues por tanto estaría perfectamente cubierto el siniestro en esta situación pandémica. Y después de analizar el seguro del automóvil, como un seguro aquí en España obligatorio de responsabilidad civil, vamos a pasar al otro gran tema y bonito, aunque colateral en el mundo asegurador, porque el tema de la enfermedad profesional siempre va más al ámbito público, del régimen público de la seguridad social, en si está dentro o no del régimen como accidente laboral o bien como enfermedad profesional. Evidentemente, el gobierno español ha determinado que se tiene una persona contagiada por el virus, pues es considerado como accidente, pero lo cataloga como accidente a título de contingencia para el cobro de la incapacidad temporal. Pudiera tener la consideración de enfermedad profesional siempre y cuando el contagio y la infección sea a consecuencia de la relación laboral, si ha tenido lugar durante su trabajo y durante la exposición al mismo. Y también el empresario también tendrá que establecer los medios de prevención para que
sus trabajadores no se contagien en la enfermedad. Para ello se tendría que establecerse una serie de protocolos. En este sentido, a mí lo que me interesaría es determinar pues, un derecho que tenemos todos, que es el derecho a ser informados y el derecho a informarse, ¿no? Principalmente por este virus y en general, ¿no? De saber cuáles son las consecuencias de este virus si yo he sido contagiado por el hecho de estar en la sociedad para la cual yo trabajo y si por ese motivo yo voy a ser después discriminado por el mero hecho de padecer esta enfermedad, no solamente en el lugar de trabajo, sino que pueda ser discriminado en el ámbito privado, en otra empresa o bien en un servicio que quiero que me presten. En este caso pudiera ser un seguro de vida, un seguro de salud, etc. Pero también cobra especialmente importancia el COVID respecto a lo que diríamos la situación colateral, no ya de seguridad social, sino a los otros seguros vinculados en la actividad empresarial, como pueda ser el seguro privado de accidentes y, por otro lado, el seguro de responsabilidad civil patronal y el seguro de responsabilidad civil de explotación. Ahí también tendríamos que verlo en perspectiva, pero no quiero alargar mi conferencia y dejo ahí esos interrogantes del derecho a la información, el derecho a no ser discriminado y las consecuencias de la enfermedad profesional, el accidente, en los seguros de accidentes, en el seguro de responsabilidad civil patronal y en el seguro de responsabilidad civil. Pues nada, muchísimas gracias y hasta otra. Bueno, muchísimas gracias a vos, Félix, te aplaudimos a la distancia. Bueno, impresionante, la verdad, muy claro lo que sucede en España y bueno, me parece que es de mucho aporte, ¿no? A todos nosotros como para ver qué es lo que podemos aplicar en nuestros países. Muchísimas gracias por la participación. Ahora sí le vamos a dar lugar al doctor Marcio Alexandre Malfatti. Él es de Brasil, es abogado especializado en seguros y reaseguros. Marcio, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias por la participación. La palabra es tuya. Gracias a vos, Leticia, con el beso por la invitación. Esses são os pontos de ao vivo e da Covid, não? Acá agradeço a invitação, estar com meus amigos acá é para mim um prazer e também um temor, porque há muitos que são meus maestros aí, que aumentará a responsabilidade de falar. Eu felicito por la charla y digo a mis amigos, compatriotas argentinos y brasileños que estoy muy feliz de estar acá. ¿Y por qué compatriotas argentinos? Algunos ya saben que mi mamá volvió embarazada de Buenos Aires, entonces por Concepciones yo también soy argentino. Entonces me quedo en casa para hablar hoy. ¿Qué pasa acá en Brasil? Es lo siguiente. Todo que Pablo hablaste de política, solo cambiar Obrador por Bolsonaro, la misma mierda. Es un desastre acá. ¿Qué pasó? Es que desde el punto de vista federal es un desastre. Desde el punto de vista del gobierno, del municipio, cada uno hace la regla que le entiende porque cada uno tiene realidades distintas. Pero, por ejemplo, donde vivo en San Pablo, no hay una regla para no salir, sino para no abrir los comercios, aquellos que no son de riesgos necesarios y todo eso. Entonces, para la primera cuestión de coches, no veo problema porque no hay una restricción. Pero para no fugir al tema,
yo puedo decir que algunos seguradores podrían hacer rechazos porque los coches estarían en las calles cuando no les era permitido. Pero eso en nuestro judiciario no encuentra guarida porque no máximo hablarían de una infracción administrativa y el siniestro sería pago. Entonces respondí la segunda pregunta. Y la primera pregunta, la cuestión de las primas, acá no se pasó nadie, ni la Superintendencia de la Nación, ni el gobierno, ni ninguém, ni los aseguradores fueron a público decir si habría o no habría devolución de primas por la baja de riesgos, y así está siendo tratado en la forma como Pablo también habló, por algunas razones comerciales solamente. No hay ninguna información sobre eso. Respeto a quien piensa en contrario, pero para mí hay una disminución de riesgo y por eso habría de haber una devolución de primas. ¿Cómo se calcula? Ahí cabe a los aseguradores hacerlo. Por ejemplo, tenemos ejemplos en Estados Unidos que se devolvieron 25% de las primas. No se sabe cómo, pero encontraron un número y devolvieron sin manifestación de los asegurados. Eso por cuenta propia de los aseguradores. Claro que hay los riesgos de hurto, hay los riesgos de robo, hay otros riesgos ahí, pero sensiblemente el riesgo de casco, que es el más caro acá en Brasil, se ha disminuido mucho. La circulación es muy baja, embora exista. La cuestión de la prima, tenemos que tomar un poco de cuidado acá porque nosotros no tenemos un seguro de responsabilidad civil obligatoria. Nosotros tenemos un seguro de personas obligatoria que cubre muerte, accidentes personales y despesas médicas del accidente de tránsito. ¿Y qué pasó acá? El año pasado nosotros pagábamos algo como, los otros años pagábamos algo como $80 por año para tener el seguro obligatorio de automotores, seguro de personas. Pero en este año el gobierno ha cambiado, dicho que había malas prácticas, cálculos equivocados y se bajó casi a $1 en la prima de seguro obligatorio. Entonces, en los seguros facultativos no hubo nadie y en los seguros obligatorios tampoco. Con eso paso a la tercera cuestión y me quedo encantado que en Brasil no tenemos ART privada, es también como México y Paraguay, es público, hay un Instituto Nacional de Seguridad Social que todos los trabajadores allá están y tiene que tener una norma a decir cuáles son aquellas enfermedades. Y digo que tengo suerte porque hablar de ART con Carlos Facao en la audiencia es una estupidez. Es mejor oír do que hablar. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? En Brasil pasó que salió una norma, no es un decreto, es una MP, medida provisoria, que tiene vacancia por 120 días y después tiene que ser cambiada en ley, y que dice que sí, que COVID-19 es sí una enfermedad para esta ley, para estas reglas. ¿Y por qué estoy firmando eso con mucha tinta? Porque toda vez en Brasil, ¿qué pasa? Porque, perdón, voy a volver. Porque en Brasil, cuando se dice por la ley que una enfermedad está dentro de lo que sería una ART, ella es equiparada a accidente. Entonces, la doença es equiparada a accidente. Y esta ley está. ¿Y qué pasa toda vez en Brasil que hace algo así? Todos los abogados y asegurados agarran esta información y encaminan los pedidos de aseguradores diciendo, bueno, como es un accidente equiparado, tiene que me pagar más platas. Mira, para el seguro privado de Brasil, esta situación de doença, si querer, es siniestro. Solo será lo que llamamos acá ILPD, invalidez laboral por doença. Y esta rama no se vende casi nada acá en Brasil. Entonces no tenemos casi nada por ahí.
¿Qué pasó con esta ley? MP sí dice es una doença y ahorita, semana pasada, nuestro Supremo ha afirmado posición de que sí, es una doença para fins de ART, que acá no es como en Argentina, es como México y Paraguay. Con eso creo que pude dar para vocês un overview de Brasil y cumplir mi plazo. Muchas gracias a todos, prazer, un gusto. Muy bien, muchas gracias a vos, Marcio, muchísimas gracias por la participación. Ha sido muy claro y muy nutritivo todo lo que sucede en Brasil. Esperemos, como dije antes, y lo mismo para España y para todos los países, que la situación de salud mejore pronto. Ahora sí, le damos lugar al doctor Gabriel Jaime Vivas Díez, de Colombia, abogado, especialista y maestría en seguros, presidente del Grupo de Seguros de Responsabilidad Civil de AIDA y de SIDA. Gabriel, un placer y un gusto que estés con nosotros. Te damos la bienvenida y la palabra es tuya. Hola Leticia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Fabián, Andrea por haber sugerido mi nombre. Y bueno, tengo dos retos. Primero, soy el niño del grupo. Entonces, después de todos ellos que han sido mis profesores, han sido mis guías, pues participar con ellos es un gran honor. Adicionalmente, pues soy el último. Espero que no estén cansados, aunque sé que todos mis amigos han sido magníficos expositores. Y en ese sentido, pues voy a tratar de resumir. Tengo la ventaja de que con lo que han dicho todos, hay cosas que yo no tengo que repetir, ¿de acuerdo? Y entonces miremos el contexto y voy a tratar de ser muy concreto. Primero, en Colombia hay restricción obligatoria. Es un hecho por ley y eso modalizará entonces un poco el análisis, pero existe. Hay una ley que nos da restricción de movilidad. Ahora, tiene 41 excepciones. 41 excepciones de restricción actuales, entre ellas la fuerza mayor, tan genérica como ella puede ser, de tal manera que eso aumentará la discusión, pero por lo menos hay una norma legal de diferencia. ¿Por qué? Porque para mí hay un punto que es muy importante. La pandemia no es el problema. La pandemia es una enfermedad y me voy a quedar en los seguros de autos, que fue lo que me pidieron, y ya lo dijeron varios, el auto no se va a enfermar. Y para mí, la discusión del riesgo, de disminución o no del riesgo, es si la norma me lo prohibió o no. Si no hay prohibición, la sola pandemia no es en sí misma el problema. Para mí el punto de referencia es que haya una restricción de movilidad legal, porque es que si no, no estoy incumpliendo ninguna norma. De tal manera que para mí la discusión se va a dar ahí como primer supuesto. Frente al primer punto, para ir directamente a la situación, ¿se han realizado descuentos de primas en su país debido a la cuarentena? Bien, dos cosas. Una, nosotros no tenemos seguro de responsabilidad civil automotor obligatorio. No lo tenemos obligatorio. Lo que existe es el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es básicamente un seguro de accidentes personales. Entonces es lo primero que hará diferencia con algunos países. ¿De acuerdo? Segundo, se habló rápidamente del tema de la mora. El tema de la mora en el pago de la prima o de la imposibilidad de pagar o no, todos, y recojo las ideas de acuerdo con las cuales, pues, los medios electrónicos están habilitados, etcétera, etcétera, y suponiendo que se quisiese pagar, pues, en Colombia se permite la realización de diligencias bancarias sin perjuicio de que hay una restricción que llamaron pico y género, y es decir, hay unos días que salen los hombres y otros días que salen las mujeres. Se supone que dentro de las excepciones, pero además está repartido por el género en días. Sin embargo, frente a eso, hay una nota específica en Colombia, y es que desde la Ley 45/1990, que modificó el Código de Comercio, en Colombia, y en mi estudio de todas las legislaciones latinoamericanas que he tenido que hacer con ocasión de la presidencia del grupo, tanto a nivel mundial como regional, es la única legislación que tiene una norma que estipula que la mora en el contrato de seguro produce la terminación automática del mismo, aún en contra de la voluntad de las partes y con carácter operativo, y con carácter imperativo, disculpen, es Colombia. De tal manera que, comillas, y ninguna de las normas yo he encontrado que lo excepcione, si alguien no paga la prima, se le acabó el seguro, punto. Y eso no tiene discusión, salvo algunas excepciones. Frente entonces al tema del descuento. El descuento se ha planteado desde el punto de vista inicialmente académico y ya hemos visto algunas aseguradoras como por ejemplo que tratan de implementarlo, ejemplos como los que se han dado, y uno de esos casos es Mapfre, que dice que le dará un mes gratis, ¿de acuerdo? Pero también leyendo la letra chiquita, como lo decía Carlos, le dice listo, un mes gratis, pero esto le aplica para vencimientos de junio del 2020 a junio del 2021. Es decir, te asuman un mes, pero para la siguiente vigencia.
no la que se está viviendo, aquella en la que podría darse la discusión de si hay disminución de riesgo o no. Bien, yo soy de los que creen que sí hay disminución del riesgo, es una premisa, y que si puede modificarse o no. El 1065 del Código de Comercio colombiano dice que a menor riesgo también habrá reducción de prima. Punto. Ese es un hecho y yo sí creo que hay reducción. Ahora, hay que tenerlo con cuidado. A veces solemos hablar, creo yo, sin precisión, y me incluyo, en el sentido que hablamos de reducción del riesgo de la póliza de seguro automotor. Eso es un error. La póliza tiene riesgos tantos amparos tengan y todos tienen que mirarse en forma individual. Es decir, y todos lo han dicho, o sea, no es una disminución del riesgo de la póliza, sino de los riesgos contenidos en ella. Y de esa manera todos ya lo han dicho, yo solo lo resumo. Quizá en la responsabilidad civil puede haber una disminución, porque no estamos circulando, puede, porque todos han dicho también, los que son excepciones, los que no son excepciones, si puedo ir al mercado, si no puedo ir al mercado, puede haberla, pero no será la misma consideración o la misma reducción, si se quiere, con los amparos de hurto y daños. Entonces, esa disminución del riesgo hay que analizarla por amparo, no por póliza. Y aunque creo que todos lo podemos tener claro, creo que es una precisión desde el punto de vista del lenguaje que tenemos que hacer. Ahora, más allá, porque algunos han dicho la inamovilidad de la prima, mi amigo Félix, que normalmente estamos en discusión, acuérdate, las que hemos tenido, hay que tener clara una cosa, la norma existe, por lo tanto tendría que por lo menos discutirse si lo hubo. Lo importante, digamos, desde ese punto de vista en Colombia, es que en este momento tenemos sobre la mesa un proyecto de circular de la Superintendencia Financiera. Ojo, es proyecto, aunque se llama financiera, es la que vigila las aseguradoras. Y ese proyecto, en sus consideraciones, dice básicamente lo siguiente de forma resumida. 1. Con ocasión de la restricción de movilidad, hay variación del riesgo. Ese es su supuesto, ya, de una vez lo declara. Segundo, que se ve evidente, y lo dice específicamente, que es evidente esa modificación en autos y en SOAT, sin perjuicio de que haya otros seguros, pero lo pone sobre la mesa de una vez en esos dos ramos. Parte del supuesto de que el Código de Comercio desde 1971 ha dicho que a menor riesgo, menor prima. Y por lo tanto, lo que dice es, voy a establecer instrucciones para aplicar esa norma, el 1065. Insisto, ojo, todavía está en proyecto. Entonces les dice el proyecto, señores aseguradores, ustedes tienen que establecer políticas y metodologías para aplicar esa norma, para cuantificar y considerar la reducción del riesgo, solo que les dice, ustedes lo pueden hacer de distintas formas y puede ser devolviendo en dinero, realizando descuentos en renovación o una extensión del plazo. Les da cualquiera de las tres vías a las compañías para que hagan eso. Insisto, por favor, sigue todavía siendo un proyecto. De tal manera que a partir de ahí, entonces les dice, señores, establezcan mecanismos para cumplir con esta norma y hace digamos, una consideración específica y les dice que en SOAT única y exclusivamente podrá hacerse con la extensión de vigencia y de una vez dice cómo es. La extensión de vigencia tiene que ser en el mismo plazo que la restricción obligatoria. ¿De acuerdo? Esa es la excepción para SOAT. Para los demás seguros, y ojo, la circular después le dice además, identifíqueme en qué otros ramos puede haber disminución de riesgo o variación del riesgo. Como les digo, es una norma general, en proyecto, pero general, solo que se dedica un pedacito a SOAT de autos, quizá por su incidencia social y por su evidencia específica. Más allá de eso, les dice, tienen que publicitar los mecanismos, tienen que informarle a los tomadores qué van a hacer, cómo lo van a hacer y habiliten todos los canales correspondientes para el efecto. Es un proyecto, pero si lo vemos como proyecto, digamos, sí se está tomando partido desde el punto de vista del gobierno colombiano para efectos de aceptar la variación y en algún momento, si llega a salir, porque no ha salido como norma total, pues obligar, si se quiere, a la reducción. Ese es un punto importante y ese es el marco. Segunda pregunta, ¿existe cobertura del riesgo asegurado? Bien, el punto conceptualmente es sencillo, ya varios lo han dicho. Si existiera exclusión de pandemia, pues estaría excluido, pero no, eso no tiene sentido en autos, conceptualmente hablando, de forma general. Y pues los autos no se enferman, ya todos lo han dicho, de tal manera que ahí, digamos, la discusión no estaría. Insisto, la pandemia no es el problema. El que exista una pandemia no significa que no pueda circular. Lo que no me deja circular es que me restringan por una norma legal. De esa manera, podría plantear lo siguiente. Existe una exclusión que es muy normal en el mercado colombiano, de acuerdo con el cual se excluye de cobertura cuando se
esté en violación de normas de tránsito, cuando se esté en violación o cuando se conduzca bajo el influjo de bebidas embriagantes o bajo drogas, lo que ello signifique. Ahora, normalmente está restringida a accidentes de tránsito, perdón, a violación de normas de tránsito, y creo que ahí es donde estaría el punto para todos los efectos. Existen algunos textos un poco más amplios que dicen violación de normas legales, violación de normas legales. Entonces, la discusión podría darse en ese punto. Si cuando salgo, no estando en las excepciones, eventualmente podría estarse en violación de una norma legal. Además, esa exclusión a veces aplica a daños, hurto y a responsabilidad civil. En algunos casos solo aplica a responsabilidad civil. Entonces, dependería mucho del contrato y del contenido de esa exclusión para todos los efectos. Andrea Signorino planteaba el tema de la culpa grave, o sea, manejar violando la norma, como podría ser incluso bajo el influjo de bebidas alcohólicas, ¿es culpa grave? Yo quiero también dejar para el tema, es una discusión que se ha dado mucho, pero en la que yo tengo una opinión muy concreta. Esto no puede ser culpa grave, porque la culpa grave y la clasificación tripartita de la culpa del antiguo derecho francés, que además no fue recogido en el Código Napoleón, es de la responsabilidad contractual, no de la extracontractual, sin perjuicio que incluso en la jurisprudencia colombiana encontramos algunas excepciones y esto lo pongo para la discusión, ni más faltaba, es un poco como yo lo he pensado siempre. Y de esa manera, pues no es un problema de culpa grave y de la asegurabilidad de la culpa grave, conceptualmente hablando, para la discusión, ni más faltaba. Yo mismo conozco casos en los que hay culpa grave en responsabilidad extracontractual, por ejemplo, en la jurisprudencia colombiana en materia de responsabilidad civil médica. Y para terminar y no extenderme más, la tercera pregunta. Solamente decir, nosotros tenemos un sistema mixto muy parecido al chileno, público y privado, pero me voy a referir únicamente al sistema privado. Lo que en Argentina, Paraguay, Uruguay llaman ART, nosotros lo llamamos ARL, Administraciones de Riesgos Laborales, es lo único que cambia en el nombre. Es un sistema muy similar al chileno, el que tomamos de modelo, y sencillamente sí tenemos que decir que mediante un decreto, el 538 de 12 de abril de 2020, obviamente, se estableció, ya digamos desde un punto de vista legal, dentro del listado de enfermedades profesionales, que a su vez es determinado por otra ley del año 2012, y bueno, sin entrar en el procedimiento, que el COVID-19 es una enfermedad enfermedad laboral para todo el sector salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, de vigilancia, de apoyo y que preste servicios en las actividades de salud, sea de prevención, diagnóstico o atención. Y por lo tanto, las ARLs, desde el momento del diagnóstico, están obligadas a reconocer absolutamente todas las prestaciones para ese sector específico. Ha habido algunas voces desde el punto de vista de los entes de control, que eso debería ampliarse a otros sectores, pero hasta el momento la norma lo restringió, lo calificó y no hay discusión, es enfermedad profesional en el sector salud con toda extensión. En ese sentido era lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias. Como les digo, fue un riesgo estar detrás de todos mis amigos y mis profesores, mis guías, pero fue un gran placer y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gabriel, excelente, me encantó la disertación, todos los aportes que has hecho, y bueno, para hacer un repasito quería enumerarlos a todos y felicitar y agradecer la participación en nuestro representante de AECSE de Argentina, el doctor Fabián Antonio Girolmeto, la doctora Andrea Signorino Barbat de Uruguay, doctora Sandra Ramírez de Bolivia, doctora Beatriz Loreto de los Reyes de Chile, doctor Alejandro Vigil Duarte de Cuba, Pablo Medina de México, Carlos Verde de Perú, Juan Francisco Pérez Saldívar de Paraguay, Félix Benito Osma de España, el doctor Marcio Alejandro Malfatti de Brasil y el doctor Gabriel Jaime Vivas Díez de Colombia. Muchísimas gracias a absolutamente todos, ha sido muy, muy nutritiva toda la jornada. Queremos aprovechar, previo a avanzar y a ir cerrando el ciclo, a que tenemos, bueno, a la doctora Fabiana Compiani, nuestra presidenta de AIDA Argentina, a ver si ella puede tomar la palabra y hacer algún comentario al respecto de la jornada. Gracias, Fabiana. Con gusto, Leticia, un placer enorme verlos a todos. Como decía hace poco, esta pandemia nos deja este beneficio, que es juntarnos semanalmente en distintos eventos, en esta ocasión organizados por AECSE magníficamente,
de modo tal que felicitar a todos los oradores que han sido estupendos, clarísimos, y quizás recomendar a la presidente del SILA, a Sandra, la confección con estas alocuciones del día de hoy si no de un libro, sí de una revista, de una publicación que permita recolectarlas y ponerlas en papel para la posteridad, más allá de que va a quedar grabado este video. De hoy me llevo excelentes ideas, muy lindos debates, preguntas interesantes sobre las que todavía no nos hemos puesto a reflexionar, de modo tal que nuevamente desde AIDA Argentina, haciéndonos parte de este universo hispano-latinoamericana virtual, convocado en esta ocasión por AETSIA, mis felicitaciones y mi convocatoria entonces para plasmarlo, todo esto que vivimos hoy, y que nos permita seguir profundizando en estos temas. Gracias, Leticia. Gracias. Gracias. Lo que yo quisiera expresar, y gracias, Fabiana, por la idea y por hacerle extensiva la invitación. En SILA tenemos una convocatoria desde hace ya varias semanas para enviar artículos acerca de estas circunstancias en las que estamos viviendo, enviar artículos a la revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, que se publica desde hace muchos años, que es un órgano de difusión del SILA y de FIDES, así que están todos invitados, no solamente los participantes de este panel, sino todos los que han sido ponentes en este ciclo de conferencias. Vamos a estar muy contentos de recibir sus aportes y de publicarlos en la revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. Y sigue abierta la invitación para los otros aportes, y próximamente el SILA va a reunir también los aportes de todos los países en un gran evento que conjuncione y que aglutine y que sea una especie de conclusión de todos los eventos académicos que se están llevando adelante en las secciones nacionales, para tener la visión internacional también. Muchísimas gracias a Etzia nuevamente, y gracias, Fabiana, por la muy buena idea. Bueno, ahora sí, gracias Sandra y gracias por la extensión de la invitación. Como se nos ha ido bastante el tiempo, si bien es sábado y estamos en cuarentena, no queremos agobiarlos, así que vuelvo a saludar a todos, a agradecer. Creo que hablo en nombre del doctor Fabián Girolimeto, quien me ayudó en toda la organización de las conferencias, y en nombre de toda AETSIA, cuando digo que estamos muy felices de la convocatoria, de poder habernos reunido, de que dentro de la situación negativa de la pandemia, a ver, como dice Fabiana mismo, poder encontrarnos, reflexionar, estudiar un poco más del derecho de seguro, que es lo que nos une y lo que nos gusta. Así que bueno, es una compañía para todos. Hay todos disertantes de lujo hemos tenido, todos participantes de lujo, la verdad que veo todas caras conocidas, todas caras amigas, y la verdad me llena de alegría. Así que bueno, saludar nuevamente a nuestro presidente, el doctor Sebastián Cancio, quien nos acompañó en todas las jornadas y también nos ayudó con todas las cuestiones relativas al ciclo que estamos presentando y que estamos finalizando hoy. Les recuerdo, porque recién alguien me preguntaba por el chat, que todas las charlas las van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, así que los invito a que recorran, así como todas nuestras redes sociales y la página web, que van a encontrar toda la información necesaria. Y a partir de junio nos vamos a volver a encontrar una vez por mes para llevar a cabo este tipo de reuniones también. Así que bueno, un inmenso placer, agradecerles a todos infinitamente la participación. En lo personal es un lujo poder estar moderando a tan altos disertantes, así que bueno, me voy muy contenta. Un beso muy grande para todos. Gracias. Gracias. Gracias y feliz día. Gracias a todos. Acá en Uruguay. Muchas gracias, Leticia, y todos. Día de la Madre para la Madre en todas. Colombia. Para todas las ciudades. Sí, sí, sí. Y hoy Feliz día a todas las madres.